Las briquetas de biomasa son un combustible ecológico, limpio y duradero que complementa a la leña. Estas briquetas son realizadas con una pasta a base de cartón, papel, restos de viruta y para su compactación necesitaremos contar con una prensa. Esta prensa es ideal para el uso familiar, proyectos escolares o incluso para uso en pequeñas comunas. Se puede construir con unos conocimientos mínimos utilizando herramientas eléctricas o manuales. Es una estructura de gran porte que cuenta con 2 palancas verticales sostenidas por 2 piezas horizontales que van sobre una base. Juntas ejercen presión sobre el molde que se ubica en el centro de la estructura, logrando comprimir la mezcla y extraer el agua de la misma. Esta prensa es capaz de generar una fuerza mayor de la necesaria para hacer una briqueta de biomasa. Haciendo 32 kilos de fuerza en una palanca, la fuerza sobre la briqueta será de 1800 kilos. Para la realización de la prensa es conveniente utilizar maderas de pino de 2 por 6 pulgadas, secadas en cámara, y realizarles un tratamiento de impermeabilización que se puede realizar con barniz de poliuretano, pintura o aceite usado de motor. Vamos ahora al listado de materiales. Ahora, con todos los materiales dispuestos, realizaremos el paso a paso del ensamblado. En primer lugar, se debe armar la base de la prensa, identificada con la letra C. Son 2 piezas C y van unidas por 3 piezas Z. Se coloca esta última pieza en ambos extremos y en el medio de la base. La pieza G se coloca sobre los extremos de las piezas C para darle mayor estabilidad. Esta base lleva 5 bulones o varillas roscadas. En uno de los extremos se colocan las piezas identificadas con la letra D. La misma tiene 3 orificios para graduar la altura de la palanca A. Luego se procede con la colocación de las piezas identificadas con la letra E. Se unen primero en la parte inferior de la pieza C con 2 bulones de media. Los suplementos con la letra Z se colocan para luego unirlos a la palanca B con otro bulón. Una vez colocados los parantes D y E, se procede a colocar la pieza A, que es una de las palancas. La misma va abulonada a las piezas E y F con sus respectivos soportes. Finalmente, por debajo de la palanca A, se abulona la palanca B a las piezas E y F. Pasemos ahora a la confección del pistón y soporte. Se cortarán 3 círculos de madera del diámetro del interior del tubo de PVC de 110 milímetros. En el centro de cada círculo se realizará un orificio del diámetro de un caño de 3/4, con una longitud de 40 centímetros. Para la confección del pistón se cortan 2 o 4 maderas. Las mismas se atornillan a los círculos de madera. Estas maderas más los 2 círculos no deben sobrepasar los 40 centímetros. El tercer círculo de madera se atornilla sobre un soporte de madera de aproximadamente 35 centímetros de longitud. No se debe olvidar que el tubo debe calzar perfectamente sobre el círculo de madera, es decir, debe quedar bien ajustado. A este soporte se le deben realizar unas ranuras para que drene el agua escurrida. Pasemos ahora a la confección del molde. Se cortará un trozo de 40 centímetros del tubo de PVC, al que se le practicarán perforaciones de 8 milímetros cada 3 centímetros de separación aproximadamente, en toda su extensión para permitir el drenaje del agua durante la operación de prensado. Por último, se deben fabricar los separadores de las briquetas, del diámetro interno del tubo. Los mismos se utilizan para separar la pasta que se introduce dentro del tubo de PVC y favorecer su desmolde. Pasemos ahora a la fabricación de la pasta para briquetas. Para realizar estas briquetas vamos a necesitar papel y cartón picados y acerrín o viruta de madera. Debemos colocar por recipientes separados la misma cantidad de papel y cartón y la mitad de acerrín, un balde de cartón, un balde de papel y medio balde de acerrín. Se deja en remojo por 48 horas el papel por separado del cartón. Una vez remojados, se procede a triturar los mismos y se vuelcan en una batea. Se vuelve a triturar y se le añade poco a poco el acerrín. Finalizada la pasta, se utiliza un recipiente que puede ser la base de una botella plástica para comenzar con el procedimiento de llenado en el tubo de PVC.
Es el momento ahora de la producción de briquetas. Una vez ensamblada la prensa y realizada la pasta, vamos a proceder a su fabricación. Primero vamos a cargar el recipiente plástico, construido con la base de la botella, con pasta. Ponemos toda la cantidad en el tubo de PVC y colocamos el separador. Luego, con el pistón, debemos realizar presión manual para ir comprimiendo la mezcla. Realizamos este paso todas las veces que sea necesario hasta completar el mismo. Luego vamos a colocar el molde en el medio de la prensa, apoyado sobre la base y debajo de la palanca A. Debemos tirar de la palanca B hacia abajo y ejercer presión sobre el molde. Conforme va extrayéndose el agua, se va trasladando el molde a zonas de la prensa donde la presión ejercida es mayor. Esto permitirá extraer todo el agua que contiene la mezcla y así formar la briqueta. Estamos llegando al último paso de nuestro trabajo, el desmolde. Para desmoldar las briquetas vamos a colocar el tubo de PVC sobre la base soporte de desmolde, es decir, la pieza H. Con la palanca A, ejercer un poco de presión hasta que las briquetas comiencen a salir una por una. Retirar de cada briqueta los separadores y colocarlas en un caño de plástico en el ambiente exterior cuando el tiempo lo permita. El tiempo de secado varía entre 3 y 5 días si se realiza en el interior de un recinto y 2 días si se expone a un patio exterior. Finalmente, hemos concluido el proceso de fabricación de nuestras briquetas. Antes de despedirnos, te dejamos algunos tips para tener en cuenta. Recordá que 25 o 30 briquetas equivalen a 2,5 kilos de leña. No reemplazan a la leña, sino que funcionan como complemento. Tienen un tiempo de encendido muy rápido y un gran poder calorífico. Son de fácil manipulación, no generan chispas y generan pequeñas cantidades de humo, olor y cenizas. Además, emana un dióxido de carbono neutro, lo que evita el efecto invernadero y no generan impacto ambiental, ya que el material utilizado es de descarte. Te recomendamos comenzar a producir tus briquetas desde el mes de septiembre hasta los meses de marzo o abril, para tener un acopio suficiente durante los meses de invierno. Ten en cuenta que con un balde de 20 litros de pasta se pueden obtener aproximadamente 90 briquetas y que la ceniza obtenida se puede guardar y volver a utilizar para realizar la pasta, porque funciona muy bien como aglutinante. De esta manera, concluimos con la fabricación de prensa y briquetas. Ahora esperamos que vos puedas poner manos a la obra y construir la tuya. Éxitos en la tarea.